Bueno, muy buenas, mis queridos estudiantes. Siguiendo por la historia de la música, en el día de hoy vamos a tratar dos temas importantísimos, como es el romanticismo y el nacionalismo en el siglo XIX y XX. Entonces, para empezar, tenemos que el romanticismo, a lo largo del tiempo, los gustos musicales van cambiando, pero esto no ocurre de un día para otro, sino muy lentamente. Cuando algunos músicos geniales introducen elementos nuevos. Este es el caso del compositor Beethoven, que está considerado como el músico puente entre el clasicismo y el romanticismo. El romanticismo comienza a principios del siglo XIX. Los músicos influenciados por las ideas de la Revolución Francesa de 1789 expresan su rebeldía y aspiran a la máxima libertad, renunciando a las normas rígidas del clasicismo. Ya ustedes saben, queridos estudiantes, que lo que es estos periodos anteriormente la música era regida por el clero, ¿no? La iglesia, los reyes, manipulada. Ya en el romanticismo ya empiezan a independizarse, son otras épocas, los artistas se fijan mucho en las tradiciones y leyendas populares y viajan a lugares exóticos donde lo ven y oyen e influyen en su música, ¿no? Los compositores expresan sus sentimientos y emociones con gran libertad en sus obras. Y el instrumento por excelencia en el romanticismo es el piano, el cual es utilizado para la mayoría de las composiciones de esta época. Aunque se utilizaban como solistas, también se podía acompañar de otros instrumentos como el arpa, la flauta. Al no querer compararse con el gran Beethoven, los compositores para orquesta disminuyen. Bueno, y es cuando aparece este movimiento o los Lied. ¿Qué es los Lied? Bueno, Lied es una palabra alemana que significa canción y normalmente lo cantan un solo artista acompañado por un piano. El Lied es un tipo de canción para voz piano sobre un texto poético y existente que habría surgido en el siglo XVIII, pero que durante el romanticismo varía su florecimiento. Aparece en las óperas. La ópera es una obra dramática y musical en que los autores se expresan mediante el canto, acompañado por una orquesta que, a diferencia del oratorio, llega a su máximo esplendor, y todos los ciudadanos europeos importantes tienen su teatro y la gente influye y va regularmente a la ópera. Las escenografías son grandiosas, utilizando muchísimos recursos artísticos, introduciendo el ballet, los coros y una orquesta. O sea, los mejores, bueno, entonces los mejores intérpretes se hacen muy famosos y son contratados en distintos países. Aparece también el ballet. ¿Qué es el ballet? Es otro, eh, o sea, se independiza de la ópera y se escriben obras exclusivas para ser bailadas. El baile que utilizan en las cortes. Entonces, con la expresión corporal, danzantes o bailarines se expresan. Entre los compositores más importantes del romanticismo nos encontramos a Schubert, que destaca por su líder, poemas son puestos para ser cantados. Schumann compuso sinfonías de música para piano. Wagner fue muy admirado por sus composiciones al principio, fue atacado de mal gusto, o sea, por su mal gusto de su música, pero después se ha considerado uno de los padres de las obras maestras. Encontramos a Chopin, que es uno de los más famosos, y Liszt, abundantes composiciones de piano inspiradas en el folclore de Polonia y de Hungría. ¿Por qué Chopin y Liszt son? ¿Por qué? Porque ellos se basan en la música popular de su pueblo, ¿no? Entonces es por eso que se ponen famosos. O sea, por eso es que estos compositores son famosos, porque se basan en las composiciones inspiradas en el folclore autóctono de su región. Aparece otro compositor, ¿no? Mendelssohn, fue muy popular en su época y a él debemos la recuperación del gran genio de Johann Sebastian Bach, porque este compositor fue quien rescató los escritos de Johann Sebastian. Strauss
considerado el padre de los valses. Padre e hijo, ¿no? Se destacan por sus polcas y sus valses que se bailaban en las grandes fiestas. ¿Qué pasa? Bueno, mientras tanto, ¿qué pasaba en España? La ópera, que estaba triunfando en Europa, no apasionaba demasiado al público español. Y es entonces cuando surge un género llamado la zarzuela. Su temática era más sencilla que la de la ópera. A diferencia de la ópera, la zarzuela combinaba partes cantadas como partes dialogadas, ¿no? Y se intercalaban coros y danzas. Grandes compositores de zarzuela son Chouchard, Barbier y Chapin. En España se pone de moda y la música española va triunfando por Europa y con ella músicos tan importantes como Isaac Albéniz, que compuso la suite ibérica, Manuel de la Fayad, que compuso El amor brujo y El sombrero de tres picos. Bueno, ya entrando ahora al nacionalismo del siglo XX, los intelectuales del romanticismo investigan mucho en las tradiciones, leyendas, canciones y bailes populares, ¿no? De los folclores de las diferentes regiones. Ya en este movimiento, ya en esta era del nacionalismo, ya cada región se preocupa por su música autóctona, y sus instrumentaciones, y se basa más que todo en la parte de percusión. Entonces, por eso la música compuesta que tiene eh, cuenta todos estos elementos, ¿no? Se llama nacionalista. En España se desarrolla en el impulso de dos músicos muy importantes como Barbieri y Pedrer, que investigan la música folclórica y la música culta, religiosa, profana, ¿no? De los siglos anteriores. Gracias a los estudios de estos dos maestros surgieron las composiciones de los músicos españoles más importantes del nacionalismo como son Isaac Albéniz, Enrique Granado y Manuel de la Falla. En el resto de Europa también hubo grandes compositores nacionalistas como Gretsch, en Noruega, Sibelius en Finlandia y Mussorgsky en Rusia. Ya en el siglo XX ha sido, sin lugar a dudas, la época de las historias donde más cambios se ha producido en todos los niveles sociales, económicos y tecnológicos. En el campo de la música se han abierto unas posibilidades totalmente desconocidas hasta el momento. Algunos compositores siguen escribiendo con las formas antiguas, la sinfonía, la ópera y otros. En cambio, investigan como las nuevas tecnologías, ¿no? La electrónica y los ordenadores crean una gran cantidad de estilos nuevos, difíciles de enseñar y de enumerar, ¿no? Por otra parte, en el siglo XIX ha sido testigo del nacimiento del jazz, el rock y el pop. Su comercialización en grabaciones ha popularizado música en todos los ámbitos de la sociedad. El jazz, de origen afroamericano, impresiona su ritmo llevando por la percusión y la capacidad de improvisación hecha de los músicos de jazz que tocan sin partitura. Esto floreció más, hay unos estados en Estados Unidos donde floreció más el jazz. Los músicos de jazz se reunían en locales para tocar y esas reuniones se las llamaban jazz session. Aparece también el rock. Al inicio de los años 50 y en 1950 se produjo el fenómeno que cambió el panorama musical que fue el rock. Su mayor representante fue Elvis Presley, famosísimo en todo el mundo, que hacía enloquecer a sus fans, fue el boom que se extendió por todo el mundo. Luego aparece también el rock en 1950, se produjo un fenómeno que cambió el panorama musical con su representante que fue Elvis Presley, como estaba comentando. Aparece el pop también, es una música que conserva la estructura y los estribillos y que tiene gran aceptación social y es muy pegajoso. Sus mayores representantes fueron los Beatles, ¿no? En los años 60. Cuatro jóvenes de Liverpool. Este género musical, sus canciones siguen todavía vigentes como son Imagen y una cantidad de obras. Yo creo que este es el grupo más famoso de toda la historia de la música del nacionalismo del siglo XX. Todavía hay muchas canciones famosísimas de estos señores de este cuarteto de Liverpool. Los medios de comunicaciones han hecho posible la difusión mundial de cualquier concierto o eventos musicales, gracias a la televisión, los estudios de grabación, los ordenadores, los MP3, los CD, los DVD.
Los músicos que más han destacado en la música culta, ¿no? Hablando ya de la música culta del siglo XX, podemos resaltar a Zoltán Kodály, que es la metodología con que enseñamos la clase de formación musical en el Operena. Eh, tenemos también tenemos a Benjamín Blixnech, Joaquín Rodrigo, Joel Lide, una cantidad de compositores, pero para mí el más importante es Zoltán Kodály, que es la pedagogía de la enseñanza moderna que se utiliza actualmente en la formación musical. Bueno, entre los instrumentos del romanticismo tenemos el corno inglés, tenemos el fagot, el saxofón, la tuba, el armonio, vibráfono y la celesta. Hay muchos instrumentos más. Bueno, entre los instrumentos del nacionalismo del siglo XX se basó en música folclórica, lo que es los tambores, los repicadores, una cantidad de instrumentos. ¿Pero por qué? Porque cada región quería sobresalir con su clase de música y se basó más en lo regional, en lo folclórico. Entonces, eh, más que todo en la parte percutiva, y cada región quiere mostrar lo suyo. Por ejemplo, aquí en Colombia mostramos nuestros tambores en la parte folclórica de tambora, ¿no? Y en la parte de, tenemos el acordeón también, aunque es un instrumento foráneo, pero hace parte de nuestra música eh, folclórica, ¿no? Vallenato, con sus cuatro aires, ¿no? Que ya los hemos visto en clases anteriores. Bueno, mis queridos niños, esto ha sido por hoy todo en el día en la clase del día de hoy. Tenemos que el romanticismo, le hice un pequeño resumen. Podemos, podemos ayudarnos con los enlaces del romanticismo y del nacionalismo que están en la guía. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.